y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra, dice Jesucristo. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos, a que puedas visitar la congregación, la iglesia Manantial de Vida. En tantas dificultades que está la humanidad, podamos respirar libertad. Solamente Cristo puede darte esa libertad que tanto necesitas. Que Dios te bendiga. Palabra para compartir esta mañana con vosotros, que he titulado Jesús y los invisibles. Y como no nos conocemos, solamente conocemos a Eric, a Jonathan y a su esposa muy poquito, pero voy a romper el hielo y os voy a hacer una pregunta. Que levante la mano, ¿quién sabe, quién conoce a un actor muy famoso que se llama Richard Gere? ¿Alguien aquí en la sala le suena ese nombre? Sí. Bueno, los que sois de mi edad y un poquito mayores seguramente sí, los más jóvenes igual ya no tanto. Bueno, Richard Gere es un actor famoso de Estados Unidos, de Hollywood, ha hecho películas, comedias románticas típicas, ¿no? De esas de sobremesa, un domingo por la tarde y demás. Es un actor muy conocido. Pero hace un tiempo tiene películas muy famosas, alguien conocerá Pretty Woman y algunas otras, pero hace un tiempo, hace unos años, tuve ocasión de ver una película que él mismo dirigió. No solo actuó en ella, sino que dirigió. Y era una película un poco distinta porque era semejante a un documental. Aunque era ficción, la idea es que pareciera un documental, que se llamaba Invisible. Se llama Invisible. Si alguien la quiere ver, os la recomiendo. Y lo que hace Richard Gere, actúa e interpreta el papel de una persona sin hogar, una persona que vive en las calles de Nueva York, sin un lugar donde vivir, en las calles, en los bancos, y pasa su vida ahí. Y recuerdo que no solamente vi la película, que es muy recomendable, sino que le escuché hacer unas declaraciones, una entrevista en la que le preguntaban qué tal había sido rodar este tipo de documental, película, en el que habían intentado, para que pareciera lo más real posible, las cámaras se habían ocultado entre la calle, es decir, tú ibas por la calle y no eras consciente de que había un set de rodaje, sino que estaban ocultas, para que pareciera lo más real posible. Entonces la periodista le preguntó a Richard Gere, a este actor, oye, ¿y qué tal fue esta experiencia, ¿no? De rodar sin ser visto, es decir, con las cámaras ocultas y esta experiencia? Y él decía, fíjate que llevo toda mi vida dedicándome a esto, toda mi vida teniendo una repercusión bastante grande, y llevo años, décadas en las que cualquier país en el que pongo el pie, cualquier ciudad en la que salgo a la calle, inmediatamente lo que sucede es que vienen decenas de personas, cientos de personas inmediatamente a tomarse una foto, pedirme un autógrafo, saludarme y demás. Dice, es la primera vez en décadas que yo estoy durante horas en la calle y la gente no solo es que no se acerque a pedirme el autógrafo, es que ni siquiera me miraban. Si tú ves la película, se nota que es Richard Gere, no es que de pronto parezca otra persona, pero simplemente él daba el aspecto, daba la sensación de ser una persona sin hogar. Y el cambio fue tan drástico a ojos de la gente que la gente ni siquiera le miraba. Y decía, es increíble como el título que hemos puesto a la película, Invisible, fue una realidad en ese momento, ¿no? Esto me hizo pensar hace un tiempo hablé con una amiga mía que trabaja en un ministerio cristiano aquí en Barcelona que se llama Ágape, quizás alguien lo conoce, tienen un proyecto precisamente con personas sin hogar. Y esta amiga me decía, Laia, ¿sabes lo más fuerte? La gente lo que más valora cuando les visitas en la calle semana tras semana no es el bocadillo, no es la manta, que lo agradecen mucho, pero lo que más agradecen, lo que más les impacta es que yo cada semana les hable por su nombre. Que me dirija a ellos y le diga, hola Juan, ¿cómo te encuentras esta semana? Hola María, ¿cómo ha ido tu día? Porque quizás hace años que absolutamente nadie les llama por su nombre. Y esto me impactó, porque yo soy madre, tengo 2 hijos y pasamos, no sé aquí cuántos padres han pasado meses decidiendo el nombre perfecto para su hijo, para su hija. Y algo tan básico como el nombre, hay personas que han llegado a ser tan invisibles que ni siquiera el nombre es algo que la gente use con ellos. Así que dando vueltas un poco a todo esto, el Señor me hablaba y me decía, Laia,
estos invisibles existían en los tiempos de Jesús. Así que quiero que me acompañes a un texto que seguro habréis leído en otras ocasiones, que conocéis perfectamente, y se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, a partir del versículo 40, creo que lo van a poner aquí también, y lo voy a leer si me queréis acompañar en la lectura. Y dice así, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie, en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y me encanta esta historia, es uno de tantos encuentros que Jesús tiene a lo largo de los evangelios con personas que están sufriendo enfermedad o están en una situación de vulnerabilidad. Y en este caso yo no sé si a vosotros os pasa, quizás algunos como yo lleváis años de cristianos, años de creyentes y habéis leído en muchas ocasiones en la Biblia esta enfermedad de la lepra, pero no es una enfermedad que hoy en día, gracias a Dios, tengamos que convivir con ella. Y yo quise buscar, porque lo leo muy de pasada, un enfermo de lepra, pero quise examinar qué es exactamente, qué significaba la lepra en este contexto. Y en este tiempo, en los tiempos de Jesús, la enfermedad de la lepra era una enfermedad que no tenía cura, no tenía posibilidad de mejora. Si alguien la padecía, no había para esta persona esperanza de mejorar o de curarse. Y lo que hacía era una enfermedad que empezaba por una afección en la piel, como una erupción, como un sarpullido, algo parecido, y lo que hacía es que iba penetrando cada vez más en los tejidos de la piel y iba literalmente descomponiendo las capas y profundizando, empezando por la piel, después pasando a los músculos, incluso llegando a provocar que la persona que sufría esta enfermedad pudiera acabar perdiendo extremidades o partes de su cuerpo, como un brazo, y teniendo varias partes del cuerpo afectadas con, perdón por ser tan clara, pero literalmente agujeros en su cuerpo, en su piel, sufriendo como un proceso de descomposición. Así que era una enfermedad realmente dolorosa, me imagino, me puedo hacer una idea de lo doloroso que podía llegar a ser, que tenía riesgo literalmente de infección y que podía llegar a provocar la muerte, pero además era una enfermedad sumamente desagradable, no solamente para quien lo padecía, sino seguramente para la gente que podía estar cerca de él. Con lo cual, en los tiempos de Jesús, las personas que sufrían esta enfermedad eran apartadas, eran personas impuras, que no podían hacer parte de la vida social, no podían estar cerca de otras personas, probablemente no podrían tener un trabajo, no podían tener una familia, no podían ir al templo, no podían hacer absolutamente nada en compañía de otras personas. Así que claro, cuando yo me doy cuenta de todo esto, me puedo hacer una idea un poco más aproximada de cuál era la situación real de este hombre enfermo de lepra que decide acercarse a Jesús. Un hombre que no solamente está sufriendo una enfermedad con dolor físico, sino que además está siendo una persona que ve el futuro simplemente con un destino que era la muerte, la exclusión, la soledad, el rechazo, la miseria, la pobreza. Y es este hombre en esta condición el que decide acercarse a Jesús. Y me encanta porque cuando este hombre decide acercarse a Jesús, él decide dar un paso de fe increíble. Yo no sé si este hombre había oído hablar acerca de este Jesús que iba sanando a las personas. Yo no sé cómo se había enterado, pero él decide demostrar una profunda fe ciega en alguien que podía sanarle. Pero no solo eso, sino que tenemos a Jesús que decide sanar a este hombre enfermo. Decide hacerlo todo nuevo
para la vida de este hombre. Y como decía, yo no sé qué es lo que había escuchado este hombre. Yo no sé si hay alguien aquí que haya nacido en un pueblecito pequeño de España, pero yo recuerdo mis abuelos y mi madre nacieron en un pueblecito de Córdoba. Y yo me imagino que en tiempos de Jesús las cosas, los rumores debían ir un poco así. Pero yo recuerdo que mi madre me decía, cuando yo decidí irme a vivir a Barcelona, a los 5 minutos lo sabía todo el pueblo. La peluquera, el panadero, la pescadera, todo el mundo lo sabía. Decías y a los 2 minutos había corrido la noticia por todo el pueblo. Así que yo me imagino que en tiempos de Jesús las cosas debían ser un poco así en los pueblos, en estas comunidades. Cuando alguien decía algo, cuando Jesús decía cosas tan fuertes como las que leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. Aquí tenéis la versión de la NTV, pero cuando Jesús dijo cosas tan increíbles como estas, de una u otra manera, declaraciones tan poderosas, se corrió la voz por todas partes. Yo me imagino que estos lugares iban llenos de los cotilleos de: oye, hay un hombre, un tal Jesús que dice ser el Hijo de Dios y que dice que ha venido a liberar a los cautivos, a traer libertad, y que dice que ha venido a traer esperanza. Y yo no sé cómo, pero de alguna manera este leproso oyó este rumor y dijo: yo no sé quién es este Jesús y si es verdad lo que dice o no, pero si es verdad, Jesús está hablando de mí. Yo estoy cautivo por mi enfermedad, mi vida es una vida condenada a la muerte, es una condena en cuanto a todas las áreas de mi vida, y yo tengo que acercarme a ver si esto que dice este hombre es verdad, porque si es verdad, está hablando de mí. Así que decide activar esa fe poderosa, decide que no importan los riesgos que tenga que correr, porque no tiene nada que perder. Imaginaos, acercarse a Jesús, que estaba rodeado de gente siempre, suponía infringir una de las condiciones que él tenía. Él no podía acercarse a lugares donde hubiera multitudes, está enfermo de lepra, pero él decide que no importa, que es más importante acercarse al hombre que ha prometido que puede darle esperanza. Y decide poner en riesgo todo lo que le queda, la poca dignidad que le queda, toda la esperanza que le queda, y ponerla solamente a los pies de Jesús. Pero lo que me encanta es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Y Jesús perfectamente hubiera sido lícito totalmente que le hubiera dicho: oye, ¿no puedes acercarte aquí? Lo tienes prohibido. Le podía haber dicho: este no es el lugar, no es el contexto, no ves que tú tienes una enfermedad, que puedes poner en riesgo a muchas personas, que me puedes poner en riesgo a mí. ¿Sabéis? Yo pensaba, hace solo 5 años que estábamos en plena pandemia del COVID, ya a veces nos queda un poco lejano, pero justo ha cumplido 5 años. Y yo no sé si os acordáis, pero a muchos nos pasó cuando de pronto pudimos volver a acercarnos a las personas. Era como raro, ¿no? Era como, bueno, acércate, pero no demasiado, porque no vaya a ser que me contagie. Y así somos, ¿no? Porque es como un instinto de, no quiero ponerme enfermo. Y Jesús perfectamente le podría haber dicho: oye, chico, no te acerques a mí, no te puedo tocar. ¿No ves que estás poniendo en riesgo mi ministerio, todo lo que me queda por hacer? Estás poniendo en riesgo un montón de cosas. Hubiera sido lícito. Pero Jesús solo ve a un hombre quebrantado, a un hombre en profunda necesidad, a una persona desahuciada, apartada, excluida y rota, a quien solamente Él puede sanar. Así que Jesús decide no solamente prestar atención a este hombre, al que probablemente nadie prestaba atención, sino que decide extender su mano y tocarle. Y le sana. El milagro sucede. Jesús transforma
y sana la vida de este hombre por completo. Pero no solamente cuando le sana, no es un acto físico solamente. Evidentemente es el primero. Hay un desafío físico, una enfermedad, una barrera física que Jesús vence. Jesús no se rige por las leyes naturales que decían que este hombre estaba enfermo y se iba a morir, sino que Él hace un milagro, entra en el terreno de lo sobrenatural y transforma y sana una enfermedad que no podía ser sanada, pero sí para Jesús. Así que Jesús primero vence esa enfermedad física, pero no se conforma solo con eso, sino que transforma todas las áreas de su vida. Y aunque aquí no nos lo explica, sabemos cómo trabaja Jesús, sabemos cómo es Él cuando entra en la vida de una persona. Y vence un segundo desafío, que es el desafío emocional. Dice el Salmo 34, 18, en la palabra, dice así: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¡Wow! Al sanar a este enfermo, Jesús no solamente está restaurando su físico, no solamente está sanando una enfermedad de su cuerpo, sino que está devolviéndole la dignidad. Le está diciendo: tú eres digno, tú estás roto, pero yo he venido a restaurar tu vida. Y no importa la imagen que te devuelva el espejo, probablemente era bastante desagradable, ¿sabes? Y este hombre había acabado convenciéndose de que no valía nada, de que su vida no tenía ningún valor, ningún sentido, de que no era digno. Pero Jesús, al decidir que valía la pena parar su agenda, poner en riesgo todo lo demás, le está diciendo: oye, sí vales, sí tienes valor. Si eres digno de que yo me pare y de que yo toque tu cuerpo. Está afirmando la imagen de Dios en este hombre. Le está recordando que ha sido creado a imagen de Dios. No importa que la imagen del espejo le dijera lo contrario, porque el valor auténtico no está en eso, sino está en el valor que Dios ha puesto en cada uno. Pero la obra de Jesús sigue en la vida de las personas. Y está también venciendo un tercer desafío, que es el desafío social. Porque cuando decide sanar a este hombre, como hemos dicho ya, no solamente se trata de esa enfermedad física, no solamente se trata de ese vacío emocional, sino que está lanzando un mensaje al mundo. Están mandando un mensaje en el que dice, como leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 17, Marcos 2, 17, dice así: la gente, cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús está lanzando un mensaje y está diciendo: mira, ¿sabes qué? La sociedad ha dicho y actúa conforme a una jerarquía de poder, una jerarquía de poder adquisitivo, de valor, de influencia, de riquezas. Pero es que en el reino de Dios esta jerarquía no funciona. En mi reino las cosas no van de esta manera. Y la gente tiene que saber que en mi reino, en la mesa que yo he preparado para que cenemos, hay lugar para todos. No importa que la sociedad, que el mundo te haya dicho que por no tener posesiones, por no tener riqueza, por no tener influencia, por no tener poder, tú no vales nada y estás ahí a la cola, abajo de todo. En el reino de Dios, los que están los últimos serán los primeros y todos tienen un lugar en la mesa del Señor. Cuando Jesús decide sanar a este hombre, está lanzando un mensaje al mundo. Está diciendo: no importa el lugar donde te haya puesto la sociedad. En mi casa tienes un lugar. Porque en mi reino no se juzga a los perdidos, no se expulsa a los necesitados, no se aparta a los enfermos, porque todos ellos van a entrar en el banquete que he preparado.
Y hay un cuarto desafío que Jesús está venciendo cuando sana a este hombre, que es el espiritual. Y yo me imagino que este hombre leproso, cuando se acerca a Jesús, probablemente no iba con esa expectativa, iba con una necesidad urgente, que era su enfermedad, no estaba pensando en todo lo demás. Pero Jesús sabía de la profunda necesidad que tenía este hombre en su corazón, una necesidad que solamente el Espíritu de Dios podía llenar, morando en su alma. Así que Jesús se acerca a este hombre necesitado, enfermo, quebrantado, y le está restaurando, le está devolviendo ese valor eterno que este hombre tenía, pero que no sabía. Y decide transformarle por completo, restaurando su cuerpo, su mente, su corazón y su espíritu. Y me encanta esta historia, este encuentro breve, es un encuentro breve, quizás uno de los más breves que podemos leer en los evangelios. Y me encanta porque entraña el corazón de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Entraña la base de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Y sigue siendo vigente hoy para las personas. Sigue siendo vigente. Dios quiere trabajar de la misma manera en la vida de las personas, en mi vida y en la vida de todas las personas que todavía no han sido tocadas por Jesús, como este hombre. Y podríamos quedarnos con esta historia hermosa y decir, wow, qué bonito, qué bueno, cómo Jesús era, ¿no? Pero, ¿sabes, iglesia? Yo quiero tomarme esta historia como una invitación para nuestro día y ahora, nuestro aquí y nuestro ahora. Quiero tomarme esto como una invitación personal, pero como una invitación para la iglesia. Una iglesia que ha sido llamada a hacer posible que los invisibles de nuestro mundo sean alcanzados por Jesús, sean alcanzados por ese toque que lo transforma todo. La iglesia cristiana es increíble porque fue en los primeros siglos un ejemplo increíble de obras de misericordia y de amor por los más vulnerables, por los más necesitados, por los más apartados, por hombres como este leproso. Y quiero leer un texto que seguro conoceréis, que encontramos en el Evangelio de Mateo 25, capítulo 25, que nos recuerda cómo el corazón del Evangelio es esta misión. Y no sé si lo vais a poner en la pantalla, Evangelio de Mateo, capítulo 25, y voy a leer a partir del 34, aunque el texto es mucho más largo. Pero dice: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Wow, esto es increíble, ¿sabes? Cuando la iglesia de los primeros siglos estaba sirviendo, estaba amando, estaba abrazando a los expulsados, a los apartados, a los perdidos y a los enfermos, tenía claro que estaba haciéndolo por Jesús, que era como si estuvieran sirviendo al Maestro en persona. Mira, os voy a compartir algo. Yo ahora ya tengo más de 40 años, pero hace 20 años estudié en la universidad una carrera muy interesante que es sociología. Es muy interesante, no me ha servido de mucho, pero bien, ahí está. Lo curioso es que yo de vez en cuando me gusta leer alguna cosa relacionada con esto, ¿no? Y leí un estudio de un sociólogo que se llamaba Rodney Stark, que intentaba averiguar
cómo explicar cómo podía ser a nivel social que el cristianismo se hubiera expandido de una manera tan increíble a lo largo de los siglos después de la muerte de Jesús. No encontraban explicación y querían averiguar cómo podía ser eso, ¿no? Obviamente yo le diría que el Espíritu Santo tuvo ahí un papel fundamental, pero él abordaba una causa interesante. Decía que uno de los grandes motivos por la que la gente quería acercarse al cristianismo y a los seguidores de Jesús era precisamente cómo los cristianos, después de la muerte de Cristo, de los primeros siglos, hacían obras caritativas, ¿no? Lo llamaba así. Y él explicaba, por ejemplo, que durante el tercer siglo después de Cristo, en la zona de Alejandría, hubo como una epidemia bastante fuerte por la que morían miles y miles de personas al día. Y lo que la gente de la zona de Alejandría hacía era huir por patas, irse, poner distancia, irse lo más lejos posible para no contagiarse de esta enfermedad. Y dice que todo el mundo hacía esto, excepto un pequeño grupo, una pequeña comunidad de seguidores de Jesús que decidieron quedarse justo en el epicentro de la enfermedad. Y decidieron hacerlo para poder cuidar a los enfermos, para poder hablarles de la esperanza que tenían en Jesús y poder atenderles mientras estos enfermos estaban en los últimos momentos de su vida. Muchos de estos cristianos que decidieron quedarse allí acabaron enfermando y muchos muriendo. Pero el impacto trascendental que esto generó, no solamente para la gente que sobrevivió de esta epidemia, sino para las ciudades vecinas, fue increíble, porque todo el mundo se preguntaba quiénes son estos locos que han decidido quedarse poniendo en riesgo su propia vida solamente para cuidar de unos enfermos. La única respuesta era esta: Jesús es el motivo de todo lo que ellos hicieron. Así que la gente quería saber más, quería acercarse. ¿Quién es este Jesús que hace que personas decidan poner en riesgo su vida solamente por amor? Y hablamos de los leprosos, en este caso, en esta historia, en este texto que hemos leído, pero me gustaría llevarlo a nuestro tiempo. Hoy en día, como decía al principio, probablemente no vivimos en un tiempo en el que la lepra sea una enfermedad relevante. Gracias a Dios, los avances de la ciencia y de la medicina hacen que esto hoy en día esté bastante erradicado. Pero, sabéis, vivimos en un tiempo en el que todavía hay muchos invisibles. Las cosas han cambiado, nuestra sociedad es distinta en muchos aspectos a la que era en los tiempos de Jesús, pero sigue siendo una sociedad que se basa en jerarquías, en los influyentes, los poderosos, los que tienen muchos recursos, y luego hay los invisibles. Y los invisibles de nuestro tiempo pueden ser muchos. Vivimos en un mundo con un montón de personas con problemas de salud mental, personas marginadas, indigentes, refugiados, personas que han sufrido abusos. Sigue habiendo gente que sufre a causa de la pobreza, de las guerras, de la violencia y de tantas formas de injusticia que convierten a cientos, miles y millones de personas en invisibles para el resto del mundo. Quizás vivimos en un tiempo en el que los medios de comunicación son gran parte del problema, solamente muestran lo que quieren mostrar y todo lo que no se ve en la televisión, en las noticias o en los móviles es como si no existiera. Pero sigue estando ahí, sigue sucediendo. Y todos ellos han sido creados a imagen de Dios también, por mucho que los hayamos convertido en invisibles. Y alguien tiene que recordárselo, y ese alguien es la Iglesia. Quiero ir terminando esta parte de lo que voy a compartir con una frase que leí hace muchos años y se ha convertido prácticamente como en una frase recurrente para mi vida. Y os la voy a leer tal cual, dice así. Dice: el mundo del siglo I quedó sorprendido por Cristo debido a lo que Él hizo. Jesús sanó a los enfermos, amó a los pobres, tocó a los leprosos, defendió a los marginados, perdonó a los pecadores, condenó a los hipócritas religiosos. Comió con prostitutas y corruptos recaudadores de impuestos.
Desafió a los ricos y poderosos. Luchó por la justicia para los oprimidos. Desafió a su cultura. Renunció al materialismo y demostró que la grandeza se encuentra en el servicio. Y después murió para que otros pudieran vivir. Esos actos realizados por un solo hombre cambiaron el mundo. Y esos mismos actos, cuando son llevados a cabo por sus seguidores, siguen cambiando el mundo en la actualidad. Y creo que esta mañana se ha hablado ya de esto, ¿no? Me encanta cuando Dios prepara todas las cosas. Y hemos cantado una canción durante el tiempo de alabanza que me encanta. Y hemos dicho cosas tan fuertes como: yo llevaré tu luz, heme aquí, envíame a mí. Queremos ser tu luz y mostrar a Jesús, aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies. Y eso lo hemos cantado. Ahora la pregunta es si lo estamos haciendo y si lo vamos a seguir haciendo. Y es una pregunta personal, ¿sabes? Somos iglesia, todos somos iglesia, pero cada uno tenemos que responder esa pregunta. ¿Estoy siendo una persona que ve a los invisibles de mi alrededor, de mi mundo? ¿Estoy pidiéndole al Espíritu Santo que abra mis ojos a lo que es más, a lo que va más allá? Porque tengo la sensación de que muchas veces, y cuando digo esto me pongo yo la primera, aquí no estoy exenta de nada, pero muchas veces me doy cuenta que voy por esta tierra caminando, como sabéis a los burros o a los caballos cuando se les pone así a los lados de los ojos como unos cositos para que no se desvíen del camino, ¿no? Para que no miren al lado y lado, no se distraigan. ¿Sabes? A veces creo que yo voy andando así. Voy andando como solamente enfocada en mi propio camino, en mis propios problemas, en mis propios sueños, mis metas, mis necesidades. Y me estoy olvidando de mirar a los lados. Y sabes que a los lados del camino se está quedando gente invisible a la que no estoy viendo, a la que no estoy prestando atención. Y Jesús era todo lo contrario. Jesús era capaz de andar por la tierra mirando, abriéndose a que viniera un leproso de pronto y le dijera: maestro, si quieres puedes sanarme. Y decidir que valía la pena verle, que valía la pena escucharle y que valía la pena invertir su tiempo y su amor en sanar y en transformar la vida de ese hombre. Así que la pregunta en esta mañana que quiero que te hagas y que quiero hacerme es: Señor, ¿estoy viendo a los invisibles? ¿Estoy siendo sensible? ¿O mi corazón ya se ha endurecido demasiado y ya ni siquiera me doy cuenta de que hay gente sufriendo a mi alrededor? Así que vamos a hacer algo, si os parece bien. Yo creo que, antes de eso quiero decir una segunda cosa. Quiero haceros dos invitaciones y luego ahora hablaré de compassion y demás. Pero en cuanto a lo que acabo de compartir, en primer lugar, yo lo he dicho al principio, no os conozco a ninguno de los que estáis aquí. Sois una iglesia preciosa, pero no os conozco a cada uno. Y yo no sé si a lo mejor estaba yo hablando de estos invisibles, de este mundo que ha apartado y ha convertido en invisible aquello que decide que no es relevante. Y yo no sé si quizás alguien aquí, mientras me estaba escuchando, estaba pensando: Laia, si tú supieras, yo soy invisible, o yo me siento un invisible o una invisible, o en mi vida he pasado por esto y por esto, y me he sentido invisible siempre, me he sentido rechazado, me he sentido apartado, he sentido que mi vida no tenía esperanza, he sentido que mi vida no tenía valor, he sentido que me ponían en la cola de la sociedad, de esa jerarquía, de esa escala, de lo que sí, lo que no. Y quiero decirte algo: Jesús te ve. Jesús no solo te ve, sino que está deseando que te acerques como ese leproso y le digas: Jesús, si quieres puedes tocarme. Porque está anhelando extender su mano y tocarte para sanar tu vida por completo. Así que te animo
si no lo has hecho nunca antes, que hoy sea el día en el que tú te acerques al Señor y le digas: Señor, estoy aquí, me siento invisible, siento que mi vida no tiene propósito, siento que he sido rechazado, rechazada, pero quiero pedirte que toques mi vida, por favor. No te vayas de aquí sin hacerlo hoy. Pero quizás no es tu caso, quizás el Señor ya está transformando tu vida, ya estás en un proceso de transformación y de sanidad gracias a que Él ha entrado en tu corazón. Gloria a Dios por eso. Pero si ese es tu caso, mi invitación para ti es que le pidas al Señor que abra tus ojos, que te saque de esa manera predeterminada que ya, ese piloto automático, ¿sabes?, en el que muchas veces vivimos, en el que vamos, hacemos y no prestamos atención a lo que hay alrededor, a las personas que hay alrededor. Te quiero pedir que en esta mañana le ruegues al Señor que abra tus ojos, que toque tu corazón, te haga con un corazón sensible para ver a los invisibles. Quizás gente de tu entorno, de tu trabajo, de tu universidad, de tu vecindario, que está sufriendo, que está sintiéndose como este enfermo de lepra, que estaba desahuciado, que no tenía nada por lo que luchar, que su vida no tenía valor. Que no se queden a los márgenes del camino, Señor. Que seamos capaces de abrir nuestros ojos y pagar el precio con nuestro tiempo, con nuestro amor. Salir de nuestra comodidad y decir: vale la pena pararme un ratito en el camino para escuchar a esta persona. Vale la pena esforzarme y a lo mejor invertir parte de los recursos que el Señor me ha dado para ayudar a esta persona. Así que te voy a animar a que tengamos un momento de oración personal. Unos minutos, 2, 3 minutos en los que cada uno podamos hablar con el Señor y pedirle que nos convierta en esos discípulos suyos que siguen sus pasos, que viven en este mundo imitando la manera en la que Él tenía de acercarse a las personas, de amar a las personas. Que seamos capaces hoy aquí de ser una iglesia que es como un faro de esperanza que trae luz en medio de la oscuridad de miles de personas que están viviendo en tinieblas, que están viviendo en oscuridad, que están viviendo en una situación de desesperanza. Que esta iglesia sea aquí puesta como una luz en lo alto de la montaña para Sabadell, para el Vallés y para las naciones si es necesario, en el nombre de Jesús. Así que aplaude fuerte.